También por la salud de su papá que no dice no creer, pero que él le dice, ya, le pide a Dios para que lo cure, para que esté mejor. Eso no lo hacen sino los niños que no tienen rollos ideológicos, ni se enredan con tantas ideologías como lo hacemos nosotros los adultos. Por eso es tan hermoso ese encuentro de esta tarde, porque además son niños que han estado abandonados, que han estado solos y que la iglesia los acoge para que puedan tener una vida más digna. Tener un horizonte, Padre, que es muy importante en la vida, tener ese horizonte, ese apoyo, sobre todo tener ese amor, no solamente propio, sino también a Dios. Por eso ellos se van a refugiar y le van a entregar diferentes mensajes al Papa Francisco, tanto verbales como físicos, donde tienen diferentes peticiones que son importantes poderlas aprovechar y poderlas entregar al Sumo Pontífice para poderlas llevar a feliz término y poder seguir creciendo dentro de esta sociedad. Está previsto que los niños le hagan un homenaje al Papa, seguramente le entreguen algún presente al llegar, seguramente le hablen, le den algún testimonio, pero yo creo que se va a romper el protocolo de parte y parte. Los niños no se van a quedar quietos, seguramente se le van a abalanzar o van a estar mucho más cerca de él, y él feliz. Si ellos no lo hacen, él lo hace. Y precisamente hablando de rompimiento de protocolos, Padre, enunciábamos y citábamos el encuentro que tuvieron esos niños esta mañana a la salida de la Nunciatura del Sumo Pontífice de la ciudad de Medellín, donde pudieron, precisamente vestidos como sumos pontífices, acercársele al alto prelado y poderle manifestar su encuentro y su amor precisamente hacia él y a la Iglesia Católica. Él goza mucho. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Isaac tiene 5 años y no solo se siente bendecido, sino con la gracia para dar bendiciones. Cuando sea grande, quiero... La madre de Isaac confiesa que su estrategia comenzó tímidamente hace 2 años. Se me ocurrió, ¿por qué no disfrazamos a Isaac? Además porque él señalaba mucho en televisión al Papa y bueno, no sé, le veía como esa cercanía, ese gusto por él, esa empatía con el Papa. La historia parece invertida. Hoy fue el Papa quien desde el vehículo les sonrió y les dio su bendición. Un bonito encuentro sin duda alguna. Son las 2 de la tarde, 56 minutos. Seguimos observando a través de las pantallas de Canal Capital en esta alianza informativa con Revista Semana la llegada del Papa Francisco a los hogares San José, los hogares infantiles, donde se tendrá un encuentro con varios niños y jóvenes que precisamente habitan este hogar, personas que buscan de Dios y que la Iglesia los ha acogido de una u otra forma para poder centrarlos en el camino, no solamente espiritual, sino también en el camino para que sea alguien en la vida, Padre. Son las 3 de la tarde y 5 minutos. Ahí observamos el homenaje que le rindieron, o que le están rindiendo mejor, los niños al Papa Francisco, donde escuchábamos un canto, San José y la Virgen María. Nos disponemos a aprender. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Ricardo Galán en esta transmisión especial en alianza de Canal Capital y Revista Semana. Muy buenas tardes, padre. Bueno, ahí estamos observando los diferentes obsequios que le están siendo entregados al Sumo Pontífice: cuadros, vasos, llaveros, de todo un poco. Bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. El mensaje final: no se olviden rezar por mí. Ese es el mantra del Papa. En todas partes, al final de los eventos, al final de los discursos, al final de las intervenciones, siempre pide eso, que no nos olvidemos de rezar por él. Sale a la calle, lo quiere ver en vivo. Sin importar el clima, sin importar las situaciones que se presenten adversas de la naturaleza, pero ellos lo que quieren es acudir y observar al Papa Francisco. ¿Cuántos aguaceros se soportaron en Medellín para la misa de esta mañana? Más el retraso. Ahí va con la ruana
puesta que le regalaron aquí en el primer día de su llegada a Bogotá. Ahí vi que tiene la ruana boyacense puesta. Porque en Medellín le entregaron fue el carriel y el sombrero. Lo pudimos observar en el momento que llegó el alcalde de la ciudad, se lo puso y todo, y él lo recibió con mucho entusiasmo y sin duda el agradecimiento que siempre da el Papa Francisco a todos los obsequios, independiente de quien se los entregue. ¿Estamos atrasados 2 horas? No. ¿O ya se solamente puso al día en el no calendario? solamente nos pusimos al día, sino que ya estamos ganándole 15 minutos al horario previsto, como tú dices, milimétricamente. Cada minuto, cada segundo está previsto, y aquí tenemos 15 minutos que le hemos ganado al programa original. Ahí está la ruana de la que hace referencia Ricardo, que le fue entregada al Papa Francisco. El que está luciendo, no fue solo la cortesía del primer día, sino que la está utilizando. ¿Y cómo hicieron para recortar la hora que significa bajar de Río Negro a Medellín en carro? En ese carro, porque... Claro, no, lo que hicieron fue, no sé cómo lo hicieron, pero la Eucaristía, que estaba prevista tal vez un poco más extendida, no le recortaron absolutamente nada, pero fluyó muchísimo más rápidamente y lograron ahí cuadrar la agenda a mediodía con el descanso. Tuvo tiempo para descansar también. Porque yo pensé que estábamos atrasados. No, el acto, por ejemplo, en el Hogar San José estaba previsto para las 3 y comenzó faltando 7 minutos para las 3, es decir, unos minutos antes. Estaba previsto para 45 minutos y duró 30 y tantos, o sea que fue... Como 34, 35 minutos. Exactamente, fue algo muy rápido. Precisamente vamos a recordar algunos de las apartes de la Eucaristía del Papa Francisco esta mañana en la ciudad de Medellín, donde le llevó los 3 mensajes de lo que hemos hecho referencia en el transcurso de esta emisión, Padre, y es lo esencial, la renovación e involucrarse. Correcto. De 40 minutos y seguimos observando el recorrido que hace el Papa Francisco por las diferentes calles de la ciudad de Medellín en esta visita apostólica que realiza en su 4º día. Pues los invito para que escuchemos un poco lo que fueron las palabras en medio de la Eucaristía que presidió el Sumo Pontífice esta mañana en el aeropuerto La Herrera. Y que ese caminar lo ponía frente a leprosos, paralíticos, pecadores. Esas realidades demandaban mucho más que una receta o una norma establecida. Quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. Son 3 actitudes que tenemos que plasmar en nuestra vida de discípulos. Ir a lo esencial no quiere decir romper con todo. Romper con aquello que no se acomoda a nosotros, porque tampoco Jesús vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Ir a lo esencial es más bien ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Renovarse. Como Jesús zarandeaba a los doctores de la ley para que salieran de su rigidez, ahora también la Iglesia es zarandeada por el Espíritu para que deje sus comodidades y sus apegos. La renovación no nos debe dar miedo. La Iglesia siempre está en renovación. Ecclesia sempre renovanda. No se renueva a su antojo, a su capricho, sino que lo hace firme y bien fundada en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia. Y en Colombia hay tantas situaciones que reclaman de los discípulos el estilo de vida de Jesús, particularmente el amor convertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz.
Estas fueron algunas de las frases célebres que dio el Papa Francisco en medio de la Eucaristía en la ciudad de Medellín esta mañana, Ricardo, y es lo que venimos hablando, el tema de la renovación, donde invita a la Iglesia de que no solamente es de Dios, sino es de todos. Así es. Bueno, padre, ¿cuál es el mensaje, la importancia precisamente de este encuentro que va a tener el Papa Francisco con los jóvenes seminaristas, con los futuros padres, los que están en esa formación y con las familias, sin duda alguna? No va a ser, Omar, únicamente con los seminaristas, va a ser con sacerdotes, con religiosos, con religiosas y sus familiares, papás, mamás, hermanos, que es lo que yo digo que es como genuino en esta visita, me llama muchísimo la atención. Y nos va a hablar de la vocación. La multitud de gente que acude por donde transita el Papa Francisco, y es lo que hablaba Ricardo, ¿no? El ejemplo que está entregando Medellín por la asistencia en las diferentes avenidas. Es una romería. Es impresionante.